Aleluya. Bendecimos la vida de los pastores de la ciudad y del mundo entero, porque sabemos el peso, esa responsabilidad que tienen como líderes de las congregaciones. El Eterno sea con ellos, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ellos. Y bendecimos a los líderes, los líderes de la ciudad, que el Señor los cubra, los bendiga, los llene de sabiduría y que los guarde para que ellos sean de soporte a los pastores. De inmediato vamos a empezar con el mensaje. Haz de lo nutritivo un hábito en tu vida, parte 2, descodificando este pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Vamos a estar hablando de este pasaje en su contexto para ver qué el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Y vamos a leer en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Para hablar de este pasaje, se me fue necesario entender que tenía que también empezar a leer por lo menos los últimos pasajes del capítulo 3, ya que el versículo 1 empieza con la palabra pero. Esa palabra pero me indica de que está conectado con los pasajes anteriores del capítulo anterior. Y cuando me meto al capítulo número 3, en los últimos versículos veo el contexto en la cual se están hablando estas palabras. Y el contexto es el ministerio de la piedad. El apóstol Pablo, desde el versículo 14, desde el capítulo 3, empieza diciendo las siguientes palabras. Esto te escribo, que tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El apóstol Pablo dándole instrucciones a Timoteo. Y empieza diciendo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando leí esto, mi corazón se llenó de gozo, porque este pasaje me da una identidad de columna y baluarte de la verdad. Eso significa que cada uno de nosotros debemos estar
comprometidos con la verdad. Columna y baluarte de la verdad, y empieza a exaltar el ministerio de la piedad. Dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Exalta a nuestro Señor Jesucristo con tan hermosas palabras y llena de vida y de verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. La piedad de nuestro Señor se manifiesta en ese momento en que Él envía a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice que Dios se hizo carne, Jesucristo, justificado en el Espíritu. El Espíritu siempre anduvo con Él. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Luego de esa exaltación al Señor, viene lo que es el versículo 4, del 1 al 5. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar, sabemos que es una persona que cree y luego deja de creer y se vuelve en contra. Pero luego dice las razones por la cual ellos iban a apostatar de la fe. Las razones son las siguientes: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por cuáles razones? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Ok. Debemos saber que doctrina de demonio no es una eisegesis de la palabra de Dios. En otras palabras, una mala interpretación no se debe considerar como una doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque muchos hemos malinterpretado un pasaje y hemos predicado ese pasaje malinterpretado, y Dios ha mostrado su gloria y ha salvado las almas. Un ejemplo es que los cristianos remotos a nosotros, más anteriores, creían que el cilicio era tirarse en el suelo, dormir en el suelo sin sábana y sin nada y buscar de Dios. Mas sin embargo, ahora sabemos que el cilicio es una ropa pesada de animal. Sin embargo, la gente que practicaban el cilicio de esa manera o lo practican, salen llenos del poder de Dios. Cuando esas personas hacían esos cilicios, que salían de esos cilicios, salían llenos del poder de Dios, y cuando oraban por sanidad, los enfermos se sanaban. Cuando oraban por liberación, los demonios eran echados fuera y las almas venían a Cristo. Entonces, decir que el cilicio es tirarse en el piso, sabiendo ahora nosotros que es una ropa pesada, eso no cabe como doctrina de demonios. Eso simple y llanamente fue una mala interpretación. Ahora bien, quiero leer este pasaje, o estos pasajes, para explicar algo. Éxodo
34, versículo 26. Dice así: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de tu madre. Deuteronomio 14, 21. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y quiero centrarme en la palabra: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Además de que es un acto un poco cruel, ¿verdad?, quitarle esa cría recién nacida a esa cabra, matarla, ordeñar la cabra, ¿verdad?, y cocinarla en lo que está diseñada para fortalecerla y darle vida, que es esa leche materna que cada cría necesita. Además de que es un poco cruel, se cree que era una doctrina de los dioses paganos, que ellos enseñaban que si hervías en la leche de su madre a la primera cría, pues la cabra sería fértil. Entonces entiendo que las doctrinas de demonios no es una mala interpretación de un texto, sino las enseñanzas y las doctrinas de los dioses paganos. A eso podemos llamarle literalmente doctrinas de demonios que portan dentro de sí espíritus engañadores. Entonces, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sabemos que en esos tiempos estaban muchas congregaciones paganas, la diosa Acera, el dios Dagón, muchos dioses ajenos, que el mismo apóstol Pablo, hablando de los sacrificios de ellos, dice que ellos los sacrifican a demonios. Entonces vemos que en esos tiempos se movía que si algunos de los creyentes en Cristo se exponían a las enseñanzas de esos profetas de dioses paganos, podrían ¿qué? Ser arrastrados por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibían casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia los creyentes que habían creído participasen de ellos. Porque vemos o debemos entender que la doctrina de los paganos no va a contradecir ni querrá eliminar a la doctrina de los paganos, sino a la doctrina del Dios Todopoderoso, a las enseñanzas del Dios Todopoderoso.
Entonces es de entender que las doctrinas de esos dioses, de esos templos paganos, iban en oposición a las enseñanzas del Dios Todopoderoso, del Dios creador de la tierra y de los cielos, a quien nosotros le servimos. Por eso el apóstol está diciendo, prohibirán casarse. Es decir, vivan en unión libre. ¿Para qué firmar el documento? ¿Para qué? Casarse es un mandamiento divino. Y dice, y prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó. El problema aquí es que si decimos Dios creó y hacemos una pausa, como que si hay un punto, podemos entender entonces que se está hablando de todos los animales, de todos los alimentos. Pero si le hemos corrido sin hacer la pausa, porque aquí no hay coma, ni punto y coma, si respiramos y empezamos a leer y decimos, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora entonces eso habría de abrir el entendimiento y buscaríamos qué alimentos Dios creó para que con acción de gracias los creyentes participasen de ellos y que literalmente fueron bendecidos por la palabra de Dios, así como lo expresa el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo expresa los que fueron bendecidos por la palabra de Dios. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces debemos saber cuáles alimentos Dios creó para que con acción de gracias los que hemos creído a la fe participemos con acción de gracia, porque literalmente han sido santificados y bendecidos por la palabra de Dios. Pues para eso está la Torá, la ley de Dios, que nos identifica cuáles son esos alimentos. Y se encuentran en Levítico 11, que él empieza diciendo, estos animales podréis comer. La palabra bendecir significa hablar bien de, aprobar, hablar positivo de. Y ahí en ese capítulo, él empieza a hablar positivamente de algunos alimentos y también negativo de otros alimentos, que dice, abominación para ti será, porque debemos entender que Dios no come esos alimentos, pues si es abominable no es para él, sino para el ser humano, para el ser humano. Por eso dije al comienzo, vamos a darte una palabra de instrucción profética. ¿Por qué? Porque una palabra profética es una palabra que te direcciona hacia las bendiciones de Dios. Hacia las bendiciones de Dios por medio de la fe. Y la fe no es un acto de deseo de querer que pasen las cosas y ya. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. También nos dice que la fe sin obra es muerta. ¿Cuál es la fe? ¿O cuál es la obra que podemos hacer sino obedecer esa palabra que viene de la boca de Dios? La única obra que podemos hacer es obedecer esa palabra que proviene de la boca de Dios, por lo cual muchos hombres en la antigüedad
hallaron buen testimonio, de tal manera que Enoc fue arrebatado al cielo para no ver muerte, por causa de que escuchaba la palabra que venía de la boca de Dios, y la obra que hacía era obedecerla. Y eso provocó que el escritor dijera: y caminó Enoc con Dios, por cuanto obedeció. Por lo cual, sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Es la palabra profética que tengo para ti. Santo. Haz de lo nutritivo un hábito en tu vida para que se cumpla en ti. Éxodo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Debemos comprometernos a guardar los mandamientos que nos toca como gentiles que somos, porque Pablo nunca le exigió a ellos celebrarle fiestas. Vayan a Jerusalén a la Pascua. Mas sin embargo, él como judío, cuando había una fiesta, él iba a Jerusalén. Y Dios dice: si algún extranjero que mora entre ustedes quiere celebrar fiesta, bueno, pues séale circuncidado. De la única manera que se nos exige a nosotros circuncisión es si queremos celebrar fiesta. Porque un solo rito, una sola ley en referencia a la fiesta habrá para el extranjero y para el judío. Ahora bien, sus mandamientos, sus leyes morales, sus leyes civiles, sus leyes alimenticias son para nuestro bien. La salvación, méritos de Cristo. Aceptar a Cristo, soy salvo. Pero las bendiciones, la bóveda de los cielos abiertas para las bendiciones, están si te identificas como lo hizo Josué, que no se apartó de la ley del Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que meditó en ella de día y de noche. Y como estuvo con Moisés, así Dios estuvo con él. Bendiciones. Dejamos al pastor José Antonio Espinosa. ¿Cuánto hemos aprendido en esta noche? De verdad que